que son puntos de referencia de toda una estrategia militar, de una arquitectura militar de los Estados Unidos en la región, en una estrategia continental, intercontinental. Es decir, en una gran capacidad de movilidad de las fuerzas terrestres, las fuerzas aéreas, las fuerzas marítimas de los Estados Unidos en la región, en toda la región del continente americano y parte del continente africano. Es decir, es como que se armara un rompecabezas. El rompecabezas se empieza a redefinir. ¿Por qué se redefine el rompecabezas? Porque la estrategia militar se redefine. Es un rompecabezas que las cosas tienen conexión por dentro. En la región no solamente son 7 bases militares, son 21 bases militares en diferentes puntos estratégicos de la región. Cada base militar o cada punto de este rompecabezas cumple una función determinada. Unos cumplen información, las bases están diseñadas para la estrategia del espionaje electrónico. Por lo tanto, su estructura, su conformación logística tiene que ver con la información tecnológica. Hay otra estructura logística que tiene que ver con la movilidad aérea. La gran movilidad aérea, el presidente lo ha dicho, en el avión C-17, un avión con una gran capacidad de movilidad de tropas. Entonces, hay unas bases militares que cumplen la función de permitir el abastecimiento de combustible de aviones de grandes desplazamientos. Es decir, que hay aviones que pueden entrar al continente, entran en este caso a una de las bases militares de Colombia que se llama Palanquero, que es la base militar de mayor estructura. Ellos se abastecen y continúan toda la movilidad. Es decir, una capacidad de movilidad de recorrer todo el continente americano más el continente africano. Es decir, una gran movilidad. La movilidad le da una capacidad de reducción de tiempo-distancia. Gran movilidad de tropas. Otra, en la misma estructura del rompecabezas, hay otras bases militares que son bases militares navales. La gran movilidad marítima de la Fuerza Militar de los Estados Unidos. La Fuerza Militar de los Estados Unidos está conformada por un triángulo, que son las bases militares, lo que llamamos nosotros el anillo de las bases militares. Es decir, son 21 bases que están conectadas por dentro, porque es un rompecabezas que las piezas entran, engranan perfectamente, por lo tanto son anillos, porque una complementa a otra. Ese anillo de bases militares, que son la región 21 bases militares que conforman los anillos, están relacionados al Comando Sur y están relacionados a la Cuarta Flota. Hay una relación triangular desde el punto de vista de capacidad militar. Por lo tanto, lo que decimos nosotros, lo que está en juego, es una redefinición de la arquitectura militar. Una redefinición de la arquitectura militar en la región, en el continente intercontinental. La pregunta que uno se hace, ¿para qué todo ese aparataje militar? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el argumento? Hay dos argumentos que han colocado sobre la agenda. Un argumento de terrorismo. Ellos llaman terroristas a las fuerzas insurgentes colombianas. Las califican como terroristas. Y el segundo argumento es el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Ese fue el argumento que se desarrolló en 2012, cuando se inicia el Plan Colombia. Ahora, después de un proceso de 7 años del Plan Colombia, sucede que ese aparataje militar que se viene armando desde la época hasta ahora, se llamó Plan Colombia, después se llamó el Plan Patriota, no ha reducido el comercio de la droga ilícita. Ha sido más bien un aparataje de control de la droga. Por lo tanto, uno dice, ¿cómo es posible? En esa estrategia de la arquitectura hay una cosa llamada el sistema de radares. El sistema de radares controla absolutamente todo el transporte aéreo de la región. Todo. Todas las comunicaciones aéreas y no aéreas son controladas por los Estados Unidos de la región. Si ellos tienen control del sistema del espacio aéreo en términos de comunicación, uno se pregunta por dónde pasan las naves que llegan a los Estados Unidos.
Que dicho de paso, no es verdad que Venezuela es el puente del tráfico de drogas, es el puente de camino. El tráfico de drogas entra por el Pacífico vía México. Y nosotros no tenemos comunicación con el Pacífico, nosotros tenemos vía hacia el Atlántico. Por lo tanto, desde el comercio total del 100%, el 65 o el 70% del comercio sale por la vía del Pacífico, no sale por la vía del Atlántico. Por lo tanto, no es verdad que Venezuela es el puente del tráfico. El puente del tráfico está íntimamente relacionado. Ahora, en ese puente del tráfico, uno dice, con el aparataje militar que se instala, ¿cómo es posible que el tráfico siga su desarrollo? Ha seguido su desarrollo primero en términos de hectáreas sembradas en Colombia, no ha habido una reducción sustancial. El Plan Colombia decía que debía en 4 o 5 años reducirse al 50% de los sembradíos de cocaína, y no ha sido verdad. Lo que viene como resultado no es la eliminación del tráfico, es el control del tráfico. Esa es otra cosa. ¿Verdad? El control del tráfico en todo su proceso. Por lo tanto, el control del tráfico desde que sale, desde que se procesa, hasta que llega al mercado final. En este mercado final pasan varias cosas. Y cuando estamos hablando del mercado final, no del mercado de nuestro país, es el mercado de los Estados Unidos. De $1 que produce el tráfico, el 85% se queda en la economía interna de los Estados Unidos. Y queda el 15% que es transferido al que produce al que lleva el comercio, el resto es reinvertido en la economía norteamericana. Por lo tanto, es un comercio muy lucrativo. Entonces, el primer elemento es que no es la eliminación del tráfico, es el control de todo el proceso del negocio, de un negocio ilícito, la cual nosotros somos víctimas del negocio, un negocio que produce mucho dinero, y como produce mucho dinero, él hablan de estructuras. Hablan de estructuras jurídicas, hablan de estructuras de control, hablan de estructuras policíacas, hablan de toda una población, porque tiene demasiado dinero en juego en el proceso del tráfico y del consumo de drogas. Ese es el primer elemento. Por lo tanto, el primer argumento se cae por su propio peso. Y segundo, que en ese mismo argumento no es necesario el desarrollo de un aparataje militar en esa densidad, en esa capacidad de acción, y en esta posibilidad del control desde el punto de vista militar para el control de la droga. Ese es el primer elemento. El segundo elemento de la lucha contra el terrorismo. 50 años de guerra. 50 años de guerra que tiene sus consecuencias internas, una estructura de grandes desigualdades, una estructura que no ha resuelto los problemas de la paz, sino el enfrentamiento militar. En la estrategia de seguridad del señor Uribe, él define que la única manera de llegar a la paz es mediante la guerra. Es decir, la única forma, manera, estructura de la estrategia es la guerra. Es decir, que ellos se colocan como objetivo militar la derrota militar absoluta de todas las fuerzas insurgentes en el interno de Colombia. Ahora veamos cuáles van a ser las consecuencias de ese proceso. Las consecuencias pueden ser diversas. Uno, que se genera un mayor espiral de violencia, una mayor capacidad de resistencia interna, y los segundos son los espirales desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos al interno de Colombia. Que los Estados Unidos ahora descubrió que no era la cosa tan complicada, y hacía la última decisión de los Estados Unidos con respecto a Colombia, que tenía suspendidas las ayudas, dijo no, que Colombia había progresado y que tiene que dar demostraciones del respeto a los derechos humanos, pero en el proceso le reactivó otra vez la ayuda a Colombia. Por lo tanto, la segunda estrategia, el segundo discurso, y de hecho es un problema interno de Colombia, no es un problema de la región. En la región no hay terrorismo. Hay terrorismo, en ese supuesto terrorismo, un problema interno de Colombia. Así se discutió en el Consejo de Defensa Suramericano cuando nos tocó el debate sobre la creación del Consejo de Defensa Suramericano al interno de la UNASUR. Nosotros dijimos que ese era un problema interno de Colombia, que ese no es un problema de la región, y no se lo puedes proyectar a la región, es un problema interno de la región. En